Bueno, siendo las 18 en punto, nos gusta ser puntuales, vamos a dar comienzo a este módulo número 4 del Seminario Permanente de Arte Argentino. Mi nombre es Carolina, soy integrante del equipo de educación del Museo de Arte Moderno. Muchos ya me conocen por esto que decíamos recién de que venimos compartiendo este espacio desde el primer módulo. Hoy damos inicio al cuarto módulo que está dedicado a Alberto Greco y a la exhibición que está actualmente en el museo, que si no lo hicieron, los y las invitamos a hacerlo. En primer lugar, como saben, yo los voy a estar acompañando en cada encuentro desde un lado más técnico y organizativo, y voy con los datos duros de organización para aquellos que es la primera vez que se conectan. Cada clase tiene dos partes, una primera de carácter expositivo, en este caso a cargo de los docentes que ya presentaré. En esta primera parte les vamos a pedir que apaguen los micrófonos, así no interrumpimos la exposición, y lo que vamos a hacer también es desactivar el chat, así personalmente a mí me pasa que como que me distrae bastante el chat, aunque puede estar bueno, pero en este caso decidimos deshabilitarlo y recién lo activamos hacia el final de la clase, en aquellos minutos dedicados a sus preguntas o comentarios que deseen hacer. Por otro lado, el tema de la bibliografía en este caso ya está resuelto. Quienes hayan recibido el correo con el link de acceso a esta clase, a este encuentro, ya habrán recibido el link del catálogo de la exhibición que está subido online. Quienes no lo hayan recibido, me lo dicen por el chat, o como siempre saben, que nos escriben a programaspublicos@museomoderno.org, que ahí reponemos la información lo antes posible. Y por último, un dato muy importante es que las clases se registran, y por lo general durante los días jueves ustedes van a estar recibiendo por correo un link de YouTube con el registro de la clase del día anterior. Cosa que está buenísima, por si un miércoles no se pueden conectar, pueden recuperar lo visto, o si se retiraron antes, o por el motivo que sea. Así que, habiendo dicho estas cuestiones de carácter organizativo, voy a empezar a presentar a los docentes, los expositores del día de hoy. Y arrancamos entonces por María Amalia García, más conocida como Marita. Es doctora y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora nacional de pintura de la Universidad Nacional de las Artes, investigadora del CONICET y docente de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente se desempeña como curadora en jefe en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Trabajó como curadora asociada al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es autora, entre otros libros, de El arte abstracto, intercambios culturales entre Argentina y Brasil, y curadora de la exhibición actual de Alberto Greco, por supuesto. Javier Villa es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado un posgrado en curaduría en The Apple Arts Center de Ámsterdam. Actualmente se desempeña como curador senior del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Como curador independiente desarrolló numerosas exhibiciones, tanto en el país como en el extranjero. Como crítico trabajó en medios nacionales como ADN Cultura, La Nación, Otra Parte y Los Inrecuptibles. Desde el 2009 es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y fue docente en 2014 del programa de artistas de esa universidad. Forma parte del colectivo de artistas Rosa Chancho. Y por último, Paula Pellejero es artista visual y audiovisual, estudió pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y estudió de forma independiente el cine documental y la imagen en movimiento. Actualmente se desempeña como gerente curatorial en la exhibición Alberto Greco, Qué grande sos, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En el año 2018 estrenó su primer largometraje, Alberto Greco, obra fuera de catálogo. En el 2020 publicó junto a Eduardo Pellejero el libro La aventura de lo real, escritos de Alberto Greco. Espero haberlos presentado de buena forma, y ahora sí, de manera oficial, Marita, Javier y Paula, les cedo la palabra y les doy la bienvenida. Bueno,
Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Es un placer para nosotros poder compartir esta clase con ustedes y un poco todos los conocimientos y experiencias que fuimos recabando en relación a la figura de Alberto Greco. Bueno, quería solamente comentarles que la clase, como va a estar a cargo de nosotros tres, va a estar dividida, en primera instancia voy a hablar yo de un poco un perfil de Alberto Greco y en relación también al desarrollo de su pintura y del fenómeno del monocromo. Luego va a tomar la palabra Javier y va a desarrollar la cuestión del bigodito y la estadía de Greco en Europa, y luego Paula va a hacer un recorrido a través de la escritura de Alberto Greco en relación también a sus relatos biográficos. Así que bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. Bueno, como para comenzar a hablar de Alberto Greco, me parecía que una buena manera era comenzar por esta crítica que aparece en el año 56, escrita por su amigo Ernesto Yo, en el cual él dice esto, ¿no? Alberto Greco no existe. Y bueno, me parecía interesante, Ernesto Yo ya precisamente en esta nota va a estar marcando un poco, va a ser uno de los primeros cronistas que va a empezar a construir este mito en relación a la figura de Alberto Greco, ¿no? Este mito que se va a crear y que cada vez va a ir siendo como más voluminoso en relación a su figura. Bueno, precisamente lo que nos dice Yo en esta nota es esto, ¿no? Es, bueno, este personaje inverosímil, protagonista de una vida que parece cuento, y él ahí explica, bueno, lo que quiero decir en realidad no es que no existe, porque Greco existe, es un ente físico, nació el 14 de enero de 1931 en el barrio de Palermo, viene de una familia de 3 hermanos, pero lo que quiero decir con esto, dice él, es que este personaje en cuestión sale por completo del ordinario y entra en esa especie de mitología. Cada grupo social, cada cenáculo literario, plástico o meramente ocioso tiene la propia, de leyenda dorada contemporánea en la que se ubican los excéntricos, los mitómanos y los seres dotados de genialidad. Me parecía como interesante entrar en ya a partir de la palabra yo, en este mito, ¿no? En este mito de Alberto Greco, y en esta idea que a mí me interesa desarrollar, que tiene que ver con Greco en tensión, ¿no? Alberto Greco en tensión, Alberto Greco siempre transitando cosas diversas, ¿no? Situaciones opuestas, esa, ese tránsito por mundos disímiles, ¿no? Y que precisamente esta idea de este entre, ¿no? que él también transitaba, ¿no? Digamos, de la obsesión al relajo, de la depresión a la euforia, de la mudez a la extroversión, ¿no? Que tenía mucho que ver con el carácter del personaje, precisamente me interesa también porque nos da un puntapié inicial para plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el relato que la muestra construye en relación a Alberto Greco, que tiene que ver con esta figura pasaje, ¿no? Entre aspectos del arte moderno y estos albores del arte contemporáneo. Bueno, acá tenemos nuevamente una cita de Noé en la cual él justamente está planteando esto, ¿no? Como, bueno, este Greco que pasa de la miseria a la sordidez, ¿no? Del halago de las sociedades más cerradas y viceversa, del pantalón roto al smoking, de la plaza a ser atendidos por mucamos, ¿no? Nuevamente esta situación de siempre en tensión. Y precisamente en este marco de estas tensiones que estoy marcando, esta idea, por ejemplo, de demonio angélico, como lo llamaba su gran amiga Lila Morari Araujo, ¿no? Digamos, esta cuestión de este entre o esta situación de tensión que, como les relato, da mucho cuenta de la situación de Greco. Y es precisamente, es en el marco de estas tensiones y estas contradicciones que nos habilitan, como les decía, esta línea interpretativa que tiene que ver con esta puesta en tensión, este fuerte cuestionamiento o esta crisis en la cual Greco pone a la pintura moderna como paradigma artístico, ¿no? Digamos, este entre, como les comentaba, entre esta pintura moderna y los albores del arte contemporáneo, que es un poco lo que voy a tratar en la clase y que da cuenta de uno de los pivotes principales de la muestra. Bueno, vamos a caracterizar brevemente a Greco, un poco siguiendo a
sus principales intervenciones, ¿no? Greco hace como su aparición en esta escena porteña en 1950, con este libro artesanal, Fiesta, que es un libro que tiene una tirada muy, muy pequeña, ¿no? 150 ejemplares, y precisamente que viene acompañada con ese Agua fuerte de Raúl Veroni. Es interesante porque, digamos, por ejemplo, Mario Cámara, que escribe en el libro que publicó el Museo de Arte Moderno en relación a Alberto Greco, plantea precisamente de qué manera Fiesta se encuentra como asociado a una idea de esta poesía infanto-juvenil, si se quiere, asociada a Saint-Exupéry, y asociado también a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y a toda esta, digamos, si se quiere, relación que se puede establecer entre algunos versos de Fiesta y algunos versos de Platero y yo. Pero precisamente lo que me interesaba también plantear es cómo Greco surge en realidad en el seno de estos grupos literarios y de esta sociabilidad gay, digamos así, que se cruzaba en el marco de estos grupos. Ya cité a Ernesto Yo, están los hermanos Fernández, ¿no? Nela y Pepe Fernández, con quien va a viajar a Europa en el año 56, Manuel Mujica Lainez, María Elena Walsh, Sara Rebold, entre otros. Bueno, este personaje es habitué de El Barcoto, del Jockey Club, de la librería San Cristóbal, donde precisamente presenta Fiesta y se arma un escándalo policial, ¿no? Digamos, como bueno, son parte ya nuevamente de este mito que va a estar siempre asociado a la figura, a su figura. Acá lo tenemos precisamente con Pepe Fernández. Y en el año 50 también va a realizar un viaje al noroeste argentino, que va a ser un viaje muy importante para él, pero sin embargo del cual tenemos muy poca documentación, solo a través de Marta Gavensky, que es con quien realiza el viaje. Pero me interesa ahora cómo introducirme en este viaje que realiza en el año 54, perdón, del 54 al 56, a París, y donde allí lo vemos ganándose la vida en distintas cuestiones, ¿no? Como parte vendiendo máscaras y ponchos que había traído en este viaje al noroeste argentino, también vendiendo sus propias acuarelas y sus wash, que realiza también en estos años, y también lo vemos en este tiempo dedicándose a la decoración de, por ejemplo, murales que hizo en una boîte en París, también realizó diseños para telas, digamos, como que se va desarrollando en distintos aspectos. Pero acá hay un hecho que es importante señalar, que tiene que ver con estas andanzas nocturnas, ¿no? Como relata Rivas, Francisco Rivas, el escritor, digamos, el curador y escritor de uno de los catálogos más importantes antes del nuestro, sobre la vida de Alberto Greco, en el cual precisamente da cuenta de estas andanzas nocturnas, estos ejercicios aparentemente de la prostitución, y los célebres grafitis, ¿no? Que en la muestra también recuperamos, que tienen que ver con esta idea de Greco puto. Bueno, acá estamos viendo un fragmento de este rollo Vivodito, donde precisamente él dice, ¿no? 1954 filmé paredes, objetos, calles y baños de París. Donde, bueno, claramente él está haciendo a esta referencia, a estas primeras inscripciones, que para nosotros también van a ser centrales. Bueno, cuando regresa a Buenos Aires, él propone hacer una exposición de sus obras, le proponen hacer una exposición en la Galería Antígona, y él ahí se aparece con 6 cartulinas monocromas, ¿no? 6 cartulinas enmarcadas que pretende exhibir en la galería. Y bueno, las galeristas no lo aceptaron, como ahí vemos esa cita que dice, bueno, que viene directamente de Rivas en entrevista con Mabel Castellano, que era, bueno, las galeristas dijeron, pero me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Cómo? Le dije directamente, por favor, tráeme las obras que hiciste. Bueno, y efectivamente así lo hizo, y como dice bien la invitación, lo que exhibe son estas témperas que realiza en París entre años 54 y 56. Sin embargo, este episodio para nosotros es relevante porque está dando cuenta de qué manera Greco quiere introducir este debate en torno al monocromo en el ambiente argentino. Evidentemente, ambiente no preparado para semejante novedad, pero donde él ya estaba intentando debatir este aspecto. Klein en Colette Allendy
sobre sus proposiciones monocromas, entendiendo, digamos así, que él se estaba enmarcando en esta línea y que pretendía, digamos así, proponer este debate en el ámbito porteño. Bueno, en algún sentido, como la estrechez de este ámbito porteño, o este arte pituco, como le va a decir también Aldo Pellegrini, que aparentemente, bueno, que se nota, digamos, cerrado a este tipo de novedades, hace que también Greco, un poco desilusionado, marche a Brasil. Va a estar en Brasil entre el año 56 y 57, y ahí es interesante pensar de qué manera la escena brasileña, bueno, resulta aparentemente mucho más divertida, ¿no? En algún sentido, una escena abierta a la experimentación, ¿no? Por un lado, bueno, sabemos que tanto San Pablo como Río tenían como una efervescencia en términos de museos, exposiciones, bienales, que evidentemente hacían que no solo, digamos, no solo el Brasil, sino que toda la órbita regional estuviese interesada en acercarse a ese ámbito. Pero a su vez, es interesante considerar también otro tipo de sociabilidad, ¿no? Si estamos diciendo que la sociabilidad, como que el pacatismo sería como la sociedad pacata argentina tal vez no estaba permitiendo que este artista se desarrollaba, pareciera que la sociedad brasileña se mostraba, por lo menos en términos de vínculos sexuales, más abierta que la sociedad argentina. Ahí lo vemos con algunas exposiciones que realiza en Río, y en San Pablo efectivamente va a realizar una exposición en el Museo de Arte Moderna que, bueno, acá tenemos la revista Hábitat que recoge un pequeño, digamos, una pequeña fotografía de lo que fue su obra, pero nosotros sabemos, un poco por relatos de otra historiadora brasileña que se llama Gracia Amaral, que él junto con otro artista, Norberto Nicola, arma la obra en un sentido muy experimental, llenando huevos, ¿no? Digamos, vaciando huevos y llenando huevos con tinta y arrojándolos contra la tela, ¿no? Entonces, claramente este grado de experimentación y esta búsqueda, ¿no?, de el azar y la impronta pictórica en tanto mancha, bueno, ya está siendo parte del lenguaje que Greco utilizaría y utilizaba. Bueno, antes de, cuando está volviendo de San Pablo, recoge algunos trabajos de artistas brasileños, también una estrategia interesante de Greco para dar cuenta de esta circulación de lo artístico, ¿no? Esta búsqueda de él de poner en circulación lo artístico y de abrir estos espacios de circulación, y donde precisamente recoge algunos trabajos y realiza finalmente una exposición en la Galería Antígona, en donde él se considera también un artista brasileño, porque pone 9 artistas de San Pablo. Entre los que están, entre ellos, Manabu Mabé y Tomi Otake, tal vez como los más destacados del conjunto. Bueno, en este momento nosotros tenemos un ámbito regional abierto, si se quiere, a la pintura abstracta, que se va desplegando en un panorama cada vez más múltiple, ¿no? Digamos, hay una geometría, por supuesto, que viene de la década anterior, pero que a su vez se va sensibilizando en algún sentido, abriéndose a una abstracción más lírica, más informal, y donde lo vemos a Greco claramente pionero en estos gestos informalistas, ¿no? En esta irrupción. Acá me refiero a qué, bueno, me refiero a esta libertad expresiva del artista en la ejecución, ahí lo estamos viendo a Greco trabajando sus telas, ¿no? El gesto automático, la mancha pictórica, el énfasis en la materia, el abandono de los materiales tradicionales de la pintura, la utilización de elementos tomados directamente de la realidad, y esta apertura a canales inconscientes y automáticos que, digamos así, fueron todos elementos clave de la escena, pero en los que vemos a Greco como claramente un pionero también en el ejercicio de estas acciones. Y bueno, precisamente en este marco es que se desarrolla la primera exposición del movimiento informalista en el año 59, y lo vemos ahí a Greco también acompañado de sus colegas, pero siendo, digamos, parte de ese núcleo, ¿no? Y él dice en algunas cartas, ¿no? Volví del Brasil emocionado con la idea de hacer una pintura informalista, fuerte, violenta, y bueno, se desilusiona, pero bueno, digamos, da cuenta de este marco de estos primeros años. Ahora bien, él le va a exponer precisamente estas pinturas, lo que llamamos esta serie negra, en la Galería Pizarro en 1960.
Y allí también, ahí lo vamos a ver de qué manera al público le atraía también de estas obras, no solo esta sensibilidad y esta sensualidad de los empastes, sino cómo el artista trabajaba con su propio cuerpo, y ahí lo vemos en una fotografía, cómo él está poniendo los pies sobre la tela, ¿no? Donde estaba también esta cuestión de esta dimensión corporal en el proceso de ejecución de las obras, que se mostraba tanto en las fotografías como en los propios relatos. Y en esto es bien interesante, bueno, o es muy aludido, digamos, esta cuestión de estas pinturas negras, también conocidas como pinturas orgánicas, en las cuales, bueno, tanto López Anaya como numerosos colegas de Greco recuerdan siempre esta idea de cómo él las trabajaba, ¿no? Que sacaba las pinturas a la intemperie, al balcón, a que se llenaran con el hollín, con el azar, con el viento, digamos, como que atravesaran, digamos, esa materialidad de la vida, y que a su vez él orinaba sobre sus telas, invitaba a sus amigos a que orinaban sobre las telas. Entonces se daba todo este trabajo sobre esta materialidad que a su vez provenía de aspectos, además de toda esta digamos, todos estos elementos orgánicos, tenía una marca que claramente la hacía diferente en términos de, por ejemplo, la utilización de esmaltes, la utilización de óleo con esmaltes, con otros materiales y obviamente, como veíamos, la utilización de espátulas y su propio cuerpo, que daban precisamente esta dimensión orgánica y vital de la pintura. Bueno, lo que me interesaba plantear mínimamente en relación al monocromo precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con qué manera estas pinturas o estos objetos monocromos, digamos así, como que en la medida en que a la pintura se le saca la posibilidad de articular una superficie, articular formas y colores en una superficie, la pintura va quedando muda, ¿no? Y entonces en esta mudez, si se quiere, ¿no? Se piensa poner de relevancia cada vez la superficie ya pierde sentido y se pone en relevancia la obra como objeto, ¿no? La pintura como un objeto, ya no como una superficie, sino como un objeto. Y en este entendimiento de la pintura como objeto es donde se abre esta situación espacial y donde se abre precisamente esta dimensión de lo corporal en relación con la pintura. En este sentido, me resulta interesante pensar a las pinturas negras de Greco precisamente nuevamente en ese entre, ¿no? En ese entre que son a su vez el fin, ¿no? Un proceso conclusivo, si se quiere, de estos desarrollos de la pintura moderna, y a su vez un comienzo de lo que va a venir, de lo que va a desarrollar posteriormente, que va a tener que ver con esta introducción del cuerpo y con directamente este involucramiento en la realidad. Es como un objeto que mira al pasado y mira al futuro, ¿no? Como que nuevamente el monocromo es ese entre, que es un objeto muy interesante. Y a su vez es un objeto que sabemos que venía siendo practicado por numerosos artistas. Digamos, bueno, de hecho la mención a Yves Klein tenía que ver con que, bueno, era un objeto transitado por distintos artistas del momento. Bueno, entonces ahora sí, concentrarme en esta exposición rodante a la cual él se suma en 1960, es una exposición que conmemora los 150 años de la Revolución de Mayo, y en el cual Greco, digamos, es un proyecto obviamente del Ministerio de Educación y Justicia, pero en el cual Greco se sube a este camión con obras del Museo Nacional de Bellas Artes y otros reservorios y recorre la región de Cuyo. Y allí ahí lo vemos como muy, muy en contacto con los campesinos, con las tradiciones populares, con el luto, ¿no? De hecho, bueno, acá tenemos algunas fotografías de ese viaje, de esos recorridos, ven cómo él nuevamente está llevando arte de un lado al otro, ¿no? Arte a las plazas, a las municipalidades del interior, y justamente lo que me interesa también marcar es de qué manera él está pensando en este viaje su exposición Las Monjas, ¿no? Como que él en este viaje ya está como rumiando esa idea. Y de hecho él dice, ¿no? En carta también a su amiga Lila Morea Araujo, esta idea, ¿no? La gente que se viste de negro, los enlutados, me impresionan tanto como las monjas tendrán su lugar en mi pintura. Ya se está anticipando esta idea del negro, del enlutado, como un elemento clave para continuar precisamente esta línea del monocromo y esta línea
cada vez de abandono de la pintura y de salto al espacio real. Bueno, y efectivamente esta exposición Las Monjas, realizada en el año 1961, también en la Galería Pizarro, y bueno, donde allí tenemos distintos relatos acerca de esta exposición. Aparentemente, digamos, fue una exposición muy fuerte, porque de hecho hay relatos que cuentan, ¿no? Como se ven figuras deshechas, pavorosamente miserables, dan cuenta las críticas, ¿no? O también, por ejemplo, Ignacio Pirovano le comentaba en carta, ¿no? Como la angustia del parto que nos domina, esa es tu muestra, digamos, como que había muchos relatos en relación a la angustia y la conmoción que generaba esta exposición de pinturas negras, que a su vez se abrían aparentemente en otros dispositivos, como por ejemplo el tema de la monja asesinada, que acá lo vemos en el marco de una nota de diario, y la apuesta que nosotros realizamos en el Museo de Arte Moderno. Y también esta muestra la complementaba con algunos de sus collares, ¿no? Como él también se empieza a dedicar a realizando, ¿no? con clavos de herrar, con clavos de herradura, distintos collares, broches, y también la corona, la famosa corona de Lila Moray Araujo, que creo que Javi va a hablar posteriormente, que forman también parte de este conjunto de exhibición. Acá vemos también a él en una foto de Summer Macarius, con su collar de clavos de herrar. Entonces, ahora sí, para cerrar, me gustaría simplemente detenerme en esto, que me resulta interesante. Él realiza precisamente en el marco de Las Monjas, que él está haciendo Las Monjas en Pizarro, él realiza este cierre, ¿no? Tía Ursulina es este personaje, digamos, imaginario de Greco, ¿no? Que remite como a distinto tipo de síntesis, si se quiere, familiares y de sus propias voces, en donde también invitaba a la exposición, y a su vez ahora buscaba una clausura en la cual, bueno, generaba este encuentro en el cual decía, bueno, invitaba gente a hablar de Greco, ¿no? Decía, bueno, Barilari, ¿no? Como representante de los que quisieron a Greco, el hermano, por ejemplo, qué sé yo, René Bedel, los que compraban Greco, ¿no? Distintos personajes que iban hablando de Greco. Pero sin embargo, lo que me parece interesante es que la semblanza, este uso del pasado, rectificaban un poco este ritual velatorio, este momento de velorio, ¿no? que tanto la muestra planteaba, y así como él mismo estaba planteando como un poco una situación mortuoria y de fin. Pero me parece interesante también tener en cuenta la fecha en la cual se estaba realizando esto, ¿no? Porque él hace esta fecha el 17 de octubre. Que no es menor la realización de la clausura de esta exposición el 17 de octubre, si pensamos que además en este afiche, luego de esta muerte que se está produciendo, ¿no? En el marco de todos relatando este aspecto, abajo vemos esta idea de Alberto Greco, qué grande sos, que efectivamente va a ser la segunda obra que él va, digamos, la segunda, luego que realiza Las Monjas, inmediatamente en el mes de noviembre, está realizando esta pegatina de autopromoción, ¿no? De Alberto Greco, qué grande sos, Alberto Greco, el pintor informalista más grande, más importante de América, y que bueno, que en el marco de esta pegatina que él realiza sobre la avenida Corrientes, que podemos leer como claramente la primera intervención urbana que se realiza, ¿no? Como parte de estos procesos de lo artístico y estas aperturas, ¿no? En relación a estos ya procesos culturales que estos artistas están elaborando, ¿no? Digo esto porque el tema de la autopromoción también es una figura que, digamos, es un aspecto que se repite en varios artistas del momento. Pero me interesaba simplemente ahora, para cerrar, sí volver a leer esta cuestión del 17 de octubre por un lado, y el Alberto Greco, qué grande sos, en una lectura en clave peronista, ¿no? Cómo pensar un artista que en realidad lo vemos ajeno a cuestiones políticas, porque no es un Ricardo Carpani, digamos, no es un artista militante, no es un artista que está activando desde las bases, pero sin embargo vemos que es un artista que
cuando lo leemos fino, sí está articulando un pensamiento político, ¿no? Digamos, y esta idea de hacer justamente esta cuestión el 17 de octubre y revolver con esta idea de la marcha peronista, ¿no? Perón, Perón, qué grande sos, Alberto Greco, qué grande sos, sin dudas nos plantea, digamos, un escenario, nos plantea al artista en un escenario más complejo que el que quizás hasta ahora lo habíamos abordado, totalmente desligado de cuestiones políticas. Así que bueno, los dejo acá en Buenos Aires en el año 61 y ya pronto a partir a Europa en el año 62, y entiendo que es lo que Javier ahora nos va a compartir. Así que bueno, muchas gracias y luego seguimos en el debate. Mirá donde me dejás, en la entrada de Greco como artista político, pero genial. No, bueno, siempre hermoso escucharte, Marita. Sí, y pensando también, ¿no?, que hoy en día la política también implica la política de género, ¿no? La discusión de las sexualidades. O sea, hoy en día Alberto Greco sería un artista político firmemente, ¿no? Podríamos declararlo así. Nada, quería comentar algo que no se comentó antes, un poco para que entiendan, porque ahora que entramos en el Vivo Dito, digo, un poco para que entiendan cuál va a ser mi abordaje. Ustedes van a ver Greco 4 encuentros más, o sea, con este 4, ¿no? 3 encuentros más, en los cuales Gonzalo Aguilar, primero Rafael Cipollini y después Gonzalo Aguilar, van a estar obviamente indagando sobre el Vivo Dito, sobre todo, pero sobre Greco, el personaje en sí mismo, con mucha más profundidad, si se quiere, teórica. Y hoy era un encuentro en el cual les estamos un poco presentando, ¿no?, el personaje, y en el último encuentro volveremos nosotros a hablar un poco sobre la muestra y el proyecto del museo, un poco para que tengan el mapa más general. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ahora cambia un poco el paradigma, tal vez no solo en la obra de Greco, sino también en la charla. En algún sentido, yo no voy a seguir tan cronológicamente, si bien me voy a ocupar de estos últimos años, que hablo de estos últimos años porque, perdón que los spoileé, pero los que no saben, Alberto Greco se suicida en el año 65 y ya estamos en el 62 yéndose a Europa. O sea, nos quedan unos 3, 4 años que de todas maneras van a ser como 40 vidas en 3, 4 años. Va a ser como realmente una densidad de pensamiento artístico y de obra como bastante interesante. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, a ver, por acá. ¿Lo ven bien? ¿Ven? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Estamos bien, ok. Bien, entonces teníamos ahora yo voy a ir y volver también con algunas cosas que ya dijo Marita, pero tenemos a este artista, ¿no? Como vimos, bastante nómade, bastante inquieto, que cambia bastante rápido, que ya a principios del año 62 está en París, y en esos primeros meses de París ya va a estar haciendo obras de arte vivo. O sea, como que él va a llegar a París y muy rápidamente va a estar señalando cosas de la realidad, señalando cosas vivas, sujetos, animales, situaciones, como parte de su programa artístico, como parte de su obra como artista. Acá estamos viendo, esto ya es marzo del año 62, que él hace la primera exposición de arte vivo. Antes va a ser una exposición con unos ratones, que ya lo vamos a ver, pero esta exposición donde él traza un círculo de tiza en el piso, en el pavimento, y señala al escultor argentino Alberto Heredia como una obra de arte, como su obra de arte, como la primera obra de arte vivo, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en este lugar, vamos a tratar de entender cómo Greco llega a este lugar y qué está planteando a partir de esto, ¿no? Creo que me parece que por ahí
estaría bueno al principio leerles el manifiesto que él va a sacar ese año 62, unos meses más tarde, para empezar a hablar del vivo dito con las propias palabras de Greco, ¿no? En el manifiesto dito del arte vivo del año 62, que él va a alargar en julio en Roma, dice: el arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver, no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero el objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación que significan galería y muestra. Debemos meternos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Arte vivo, movimiento dito. Alberto Greco, 24 de julio de 1962, hora 11:30. Bien, y después él va a alargar otros manifiestos más en el año 63, que voy a leer algunas cositas que dice, que me parecen fundamentales. Creo en una pintura sin pintores y en una escritura sin escritores. Hoy en día me importa más un ser cualquiera contando su propia vida en la calle o un tranvía. Y después, bueno, él ya va a estar atacando en ese momento a la pintura, ¿no? Como Marita bien marcaba, este suerte de velatorio que le hace a él como artista pintor y que le hace a la pintura en Buenos Aires, en la Galería Pizarro. Él ya va a estar hablando de que la pintura se había transformado en un objeto doméstico y comercial, ¿no? Que ya no le interesaba. Y dice: las huellas que trazan mis zapatos para ir de mi casa a la galería son más importantes que los cuadros que allí se exponen. Esperamos que en las manifestaciones vivo dito sea uno el que señale y la gente la que hable. El público, como público, debe acabar. Un poco quería contarles, con esas citas, medio qué es lo que está pensando Alberto Greco, y un poco les voy a relatar un poco lo que a mí me parece que también está sucediendo, ¿no? Que me parece que una de las cosas fundamentales, Marita habló del entre, y me parece que una de las cosas fundamentales, además del entre, es hablar de los límites. O sea, hablar de la idea del límite, ¿no? El vivo dito es un perímetro, ¿no? Es un círculo que marca un límite dentro del cual, ¿no? Bueno, acá también está haciendo, que pasé rápido son los manifiestos que estuve leyendo. Entonces el vivo dito es un círculo, un límite dentro del cual lo que acontece ahí es la obra de arte, ¿no? Es lo que él señala, es la vida misma que él señala para que veamos de nuevo, para que podamos apreciarla en toda su densidad. Entonces, por un lado está esta idea del límite que me parece interesante, porque Greco, como bien contaba Marita, Greco trabaja justo en ese cambio de paradigma entre el arte moderno y el arte contemporáneo, donde los artistas van a amplificar, a expandir los límites de los medios de expresión tradicionales, como la pintura y la escultura, y van a ir hacia nuevos modos de expresión y nuevos modelos y nuevas formas de pensar el arte. Por un lado, es esa idea del límite, y por otro lado, el límite de lo que es la institución artística, lo que es, o sea, no solo el límite del cuadro, sino el límite del museo, el límite de la galería, e irse a la calle, a la vida cotidiana, ¿no? Esta búsqueda, por un lado, de los artistas que va a ocurrir en los 60, de fusionar el arte y la vida, ¿no? De que el arte ya no sea algo encerrado en museos, algo que pasó en la modernidad, ¿no? Que el arte se fue encerrando en los museos y en la galería, y volver, miren qué paradoja, ¿no? Que el arte no sea algo que esté en contacto cotidiano con la realidad, con la vida de la gente, ¿no? Volver a llevar al arte a la vida misma, a la calle, a la gente, a los espacios públicos. Y bueno, por último, ¿no? Este límite, como bien hablaba Marita al principio también, entre la ficción, este límite entre la ficción y lo real, ¿no? O sea, cuando estás adentro del círculo, sos obra de arte; cuando sale del círculo, es muy contingente; cuando sale del círculo, deja de serlo, ¿no? O sea, como que el artista en algún punto está haciendo demiurgo, está creando la obra en ese momento en la cual lo señala. Es casi un acto psicomágico, casi un ritual donde él transforma, un ritual de transformación donde transforma esa realidad
en una pieza artística. Acá, bueno, un poco quería mostrar unos antecedentes, digo, esta idea del artista enunciando algo de la vida misma o de la realidad como obra, si se quiere pasó antes, o bueno, podemos hablar de Marcel Duchamp, ¿no? Y el señalamiento de los ready-made, ¿no? De cosas, de objetos cotidianos como obra de arte, y en el otro lado Benapiero Manzoni, que ya es más contemporáneo, donde está firmando gente en la misma época que Greco, o sea, no es una movida solo de Greco, sino es un movimiento, esto de volver al arte y la vida que ocurre contemporáneamente. Acá ven a Yves Klein con sus modelos creando estos cuadros vivos, pintando con cuerpos vivos, o a Ben Boitier ya señalando como Greco la vida misma o firmando la vida como arte. Y posteriormente a Greco, incluso en el arte argentino, ya directamente entrando a la Galería Nueva o al museo, vemos la pareja en la Menezunda de 1965, la familia obrera de Boni en Litela más adelante, en el 68. Y acá ya señalamientos de David Lamelas o de Edgardo Vigo, ¿no? Solo para ver también, y Luis Pasos creando obras de nuevo en la vía pública, pero acá componiendo formas, para ver un poco que el Vivo Dito tiene sus antecedentes y sus precedentes. Bueno, como Marita decía en sus viajes a Cuyo, para mí van a ser importantes para después ver cómo el Vivo Dito va a agarrar las figuras, las tipologías más populares. Él ya en esos viajes se interesa por lo humano de esos viajes, por la gente, por sus tradiciones, sus acciones, etc. A la vez, como decía Marita, estaba esta parte que es un poco la orden de Greco, donde él ya en los 60s, fines de los 60s, empieza a crear esta orden de Greco donde él señala o otorga estas membresías grequistas a cierta gente que a él le parece interesante señalar, ¿no? Como gente importante en su vida y en sus prácticas. Acá está coronando a Lila Moya de Araujo, de nuevo con un círculo que al coronar señala y transforma a esa persona o le da cierta entidad distinta a la que tenía unos segundos antes, ¿no? En esta idea más contingente y efímera del Vivo Dito. Esto, bueno, la orden de Greco él también daba aprendedores y a esta gente que él buscaba señalar, y como Marita decía, ¿no? Esta cuestión pictórica de la acción viva sobre el cuadro que le pasan cosas, se lo orina, le pasan cosas en la intemperie, o forman parte de una acción, ¿no? Como él ya va estando interesado un poco en otorgarle vida a la materia, a las piezas, a las pinturas, y cómo empieza a mirar estas tipologías populares y la vida de esta gente en el NOA, y cómo empieza a señalar, ¿no? Después va a señalar a Alberto Heredia como primera obra de arte vivo en París, pero como ya empieza a señalar gente que le interesa en Buenos Aires previamente. Y como decía Marita, como mostraba Marita esta pieza, que me parece que una de las primeras obras de arte vivo es Alberto Greco mismo, ¿no? Su mito, su ficción, cómo él trabaja en sí mismo como obra de arte, ¿no? Ahí él mismo está dentro del círculo, se está firmando él como obra, y cómo él va a construir una vida entre lo real y lo ficcional, ¿no? Y su nombre siempre va a aparecer, esta autopromoción como artista, su figura, su imagen, ¿no? Su imagen en cada Vivo Dito, en cada obra, y a la vez este mito desde el Greco puto, estos años que él firma hasta su muerte, que también en algún punto la inscribe en su propio cuerpo cuando se pone fin en sus brazos y se suicida, dando cierre a esta gran obra o esta aventura de lo real que es su propia vida, ¿no? Otras formas de él considerarse obra de arte, estas tarjetas personales, que dicen Alberto Greco Objet de Art. En el 62 él se presenta en París y da estas tarjetas personales como objeto de arte, o los carteles sándwich que él se pone a la salida de una muestra donde estaba Yves Klein, Armand, y se la pone, no había sido invitado obviamente, como Alberto Greco, obra fuera de catálogo, él mismo como obra. O sea, que la primera obra de arte vivo, si se quiere, o la que continúa a lo largo del tiempo, la más central, es la vida misma del artista, ¿no? Y la tía Ursulina, o él ya disfrazándose transmitiéndose de monja, o trabajando, actuando como en esta obra, también con referencias católicas, que fue Cristo 63, esta obra de teatro, de lo cual lo van a terminar echando de Roma, porque era una obra
ciertas tensiones homoeróticas acerca de la vida de Cristo, ¿no? Pero para que vean esta historia de Greco y esta ficción. Acá, bueno, vamos a pasar a para mí otra forma también de ver el vigodito, que son los eventos o los sucesos, ¿no? Como estos espectáculos vigodito que él llama, estas acciones. Si bien esta obra en particular no lo es, ahora vamos a pasar a eso. Estas son los 30 ratones de la nueva generación, una primer pieza de arte vivo que era en el 62, en febrero del 62, cuando lo invitaron a una muestra llamada Pablo Curatela Manes y 30 artistas de la nueva generación, con artistas argentinos en París, y él expone estos 30 ratones en una pecera, ¿no? Y obviamente al día siguiente le piden que saque estos 30 ratones vivos, y él habla, bueno, de esta primera obra de arte vivo con estos ratones, ¿no? En la exposición. Esta es la forma que tuvimos una muestra de evocarlo. Y ya acá estos momentos, estos eventos vivoditos, lavapiés, donde él hace una pintura colectiva con la gente, después de salir de un viaje en metro, al cual él invita a los ciudadanos de Madrid, hace una pintura colectiva que después terminan prendiendo fuego, ¿no? Esto de nuevo de ir en contra de la pintura, en contra de la materia, por la acción, por la vida misma, por el suceso, ¿no? Casi como proto-happenings que le va a empezar a hacer muy tempranamente en años 62, 63, 64. Y acá en el 64, ya volviendo a Buenos Aires, con Mi Madrid querido, él de nuevo con esta ficción vestido de colonizador, creando este evento donde hace la silueta de un lustrabotas y lo firma, hace la silueta de Antonio Gades, acá está el lustrabotas, reparte claveles, hay música, hay distintos... Gades baila flamenco, el bailarín español, ¿no? O sea, ocurren un montón de cosas en ese momento como este evento vivo, ¿no? Y por último, la tómbola, o sea, una rifa que él hace en la Central Station de Nueva York, también en el año 64. Cuando viaja a Nueva York, le pide a artistas de ese contexto que le den obra, que las meten en un locker, y después vende las llaves y la gente va a la estación central de trenes, abre los lockers y se puede encontrar con obras de arte o casilleros vacíos, ¿no? Y por último, quería terminar cerrando hablando de cómo Greco, una de las líneas del bigodito es señalar, ¿no? Como casi hablando como una tipología del hombre popular, del obrero, la señora, el hombre común, el vendedor, el lustrabotas, ¿no? Como esa idea de Greco que volvamos a mirar esa vida, si se quiere, que al tanto le interesó, ¿no? En esos viajes al NOA que marcaba Marita, ¿no? Esa vida más humilde, esa vida del campesino, esa vida de los rurales, esa vida del trabajador, ¿no? Acá ya incluyendo sujetos, personajes vivos a la tela, pero siempre en base a esta tipología que estamos hablando. Y que, bueno, como explicaba Marita, también surge de estos intereses como sus viajes al NOA y la impresión que eso le causa. Que, bueno, en nuestra lectura, que ya veremos en el último encuentro, la vemos muy relacionado con su gran obra Bigodito, que va a ser Piedra Laves, donde él firma directamente todo un pueblo como obra de arte vivo, ¿no? Un pueblo en las afueras de Madrid, un pueblo en Ávila, un pueblo rural, pequeño, donde él va a pasar ciertos días y ciertos momentos ahí, le prestan una casa, va y viene entre Madrid y Piedralaves, y crea este momento o este evento, ¿no? Que él llama la capital internacional del grequismo, donde va a ir señalando a todos sus habitantes, a animales, va a crear situaciones con las niñas del pueblo, y va a terminar, si se quiere acá, el círculo que él empezaba haciendo en el asfalto, acá se transforma en un gran rollo, que es el manifiesto. En rollo son 300 metros de escrituras, dibujos, pensamientos, y etcétera, con la que él va a ir desplegando en el pueblo, ¿no? Para señalarlo
como obra de arte. Bueno, eso es un poco todo, pero un poco para presentarles esta relación de Greco con el arte vivo, y decirles que, bueno, que obviamente van a profundizarlo bastante con Cipollini, y Gonzalo Aguilar, Rafael Cipollini y Gonzalo Aguilar, que van a trabajar sobre esta cuestión, sobre todo. Y bueno, y decirles eso, ¿no? Como la importancia por ahí de Greco, esta importancia de Greco y con mucha sinceridad, ¿no? Estamos hablando de un artista que realmente está buscando que el arte vuelva a formar parte, que se jerarquice, que se funda en la calle, que rompa sus límites, rompa su barrera del cuadro, rompa la barrera de los museos, ¿no? Como que se meta en la comunidad, se meta en el espacio público, y en algún sentido esta idea de la aventura de lo real, ¿no? De volver a mirar la vida, y volver a mirar la vida como una gran obra de arte, como una gran ficción, como una gran aventura que vale la pena señalar y vivir ¿no? con toda pasión y sensibilidad, para decirlo de alguna manera. Bueno, eso es todo. Le paso la palabra ahora a Paula. Bueno, gracias Javi, gracias Marita. Bueno, voy a compartir yo también pantalla. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ahí está. Bueno, un poco... tenés que poner la opción esta de presentar, así se ve solo la imagen. ¿Y qué están viendo? Porque vemos la imagen, pero vemos el inicio, el insertar, el diseño, como todas las opciones. Ahí está. Ahí. Perfecto. Dale, gracias. Bueno, un poco para completar un poco lo que comentaban Marita y Javier sobre todo este estudio que se viene haciendo sobre la obra de Alberto Greco. A mí me interesaba focalizar un poco en la palabra escrita de él. Como comentaba Marita, Greco se inicia en la literatura, sobre todo en una literatura existencialista, que estaba muy en boga en esa época en Buenos Aires, y su primera publicación, que hace Fiesta, y luego hace otras publicaciones de una literatura más clásica, hace pequeños relatos y cuentos. Pero bueno, a mí lo que me interesaba contarles un poco es que Greco va a escribir a lo largo de toda su vida. Más allá de estas publicaciones de literatura más formal, siempre en conjunto con las obras que va realizando, tanto desde el informalismo, desde las pinturas, desde las tintas, desde las acciones y boditos, todo lo va también reflexionando desde la escritura. No solamente a veces como pensamientos escritos en un cuaderno, sino como realmente como obras literarias, en su mayoría se van convirtiendo cada vez más experimentales, una experimentación literaria que por lo cual va a abordar también todas esas reflexiones que hace sobre el arte y la vida. Entonces, un poco como comentaba antes Javier, estas reflexiones que van creciendo sobre el manifiesto, sobre lo que es el Vivodito, Javier les comentaba, ¿no? Que cómo Greco pensaba que debía ser el Vivodito, esto de señalar la vida con el dedo, cómo podía ser en una obra de teatro, con lo cual después se hace Cristo 63, esto de buscar romper las barreras entre los actores y el público. Y comenta en este manifiesto del 63, que les leo, dice: totalmente de acuerdo con el cine, el reportaje y la literatura como documento vivo. La realidad sin retoque ni transformación artística. Hoy en día me importa más un ser cualquiera contando su propia vida en la calle o un tranvía que todo relato técnico y pulido de un escritor. Y ese trabajo literario lo lleva a cabo tiempo después, en el 62, cuando está en Roma. Hay un cuaderno que pertenece hoy en día al archivo del Reina Sofía, que es una obra literaria Vivodito, en el cual este cuaderno Greco se sentaba en la Plaza España, en el centro de Roma, y allí transcribía las historias que le iban contando las personas que transitaban o vivían en la plaza.
Y nuevamente esto de también señalar esos personajes, en su mayoría gente marginada, vamos a ver los nombres de las personas, los pone con su nombre, edad o profesión, como vamos a ver en la primera hoja que habla de la marcheta. La marcheta viene a ser una prostituta o un prostituto, en los cuales Greco hace un par de preguntas que hacen, a qué se dedican, o que cuenten cosas de su vida. Y allí él va escribiendo rápidamente lo que va captando de lo que van diciendo, sin ningún tipo de transformación literaria, gramatical, sin retoques, la transcripción cruda y bruta de lo que escucha en el momento. Tanto él va escribiendo como por momentos también entrega ese cuaderno para que ellos mismos escriban sus historias. Esto uno lo puede pensar porque en el cuaderno hay más de 20 diferentes caligrafías que escriben sus historias. Entonces podemos pensar de que él quizás entregaba el cuaderno para que estas personas también escriban lo que querían contar. Les leo un fragmento. Voy acá a Monaguillo porque en el otro me lo tapo con mi imagen. El Monaguillo dice: la poesía, van a ver que la escritura es cruda, no hay ningún tipo de elaboración literaria o gramatical. La policía no la tiene con el puto, la tiene con el prostituto, por cuestiones de dinero. Las marchetas en la plaza son infinitas, son tantas que no se pueden contar, siempre diferentes y otras todas conocidas. Vienen de todos lados, romanos, sur, norte, extranjeras también, lo sé. Ahora pasa a otra persona que escribe sobre esa historia y que dice: cuando mi madre parió, el 18 de enero de 1942, mi padre estaba embarcado en una torpedera, por lo menos así me lo contó mi madre. Tenía una hermana de 10 años, un hermano de 7 y otro de 3 años. Un año después de mi nacimiento, mi padre, oficial de marina, condecorado al valor militar, murió. No fue muy alegre para mi madre tener que luchar y trabajar como nunca lo había hecho para 4 chicos. A lo largo de este cuaderno, que tiene más de 30 páginas, vamos a encontrar un montón de estas historias fragmentadas y pequeñas de la vida de las personas, lo que cuentan de cómo es su vida. El tema de la escritura también lo vamos a ver, que no solamente pasa por estas obras literarias o en las grandes cantidades de cartas que escribía a sus amigos, que también se encuentran muchas reflexiones, sino también que ya en ese sentido, y se hace más fuerte a partir del 63, cuando se va de Roma y se instala en Madrid, trabajar la escritura en la propia obra, en los dibujos, en la pintura. Y quería empezar, por ejemplo, mostrándoles esta obra de 1963, que es un trabajo que está trabajado de los dos lados del papel. Lo interesante es que acá la obra tenemos imágenes y tenemos texto. Está numerado, hay una especie de relato en el cual se cuenta, es unas personas en el Barrillón, en Madrid, que hablan sobre unas películas de cine que han visto, y una charla común que uno puede escuchar en un bar. Lo interesante de cuando Greco incorpora la escritura a la parte pictórica o a la parte gráfica, es que la escritura no habla necesariamente de las imágenes, y las imágenes no ilustran lo que está escrito ahí. Entonces, esto de romper las jerarquías en el mismo espacio, ¿no? Esto que la palabra no tenga una jerarquía diferente a la de la imagen, sino que me parece que esta conjunción de palabra e imagen, que de por sí mismas tienen su propio peso, me parece que elevan un poco a la elevación, elevan la imaginación para que las personas puedan como crear una nueva ficción, ¿no? A partir de ese relato ficcional escrito y de esas imágenes uno puede crear otra ficción aparte. Bueno, acá mostraba un poquito cómo hablan de la charla que está transcribiendo ahí Greco en este relato, y que dice: la película narra las últimas 48 horas de un hombre perdido. El personaje principal en realidad es un producto de la sociedad, en plena descomposición, pero teniendo azogues en las venas no puede permanecer en ninguna parte y brilla. No es tu caso, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que te da miedo? Es lo mismo. Sí, claro, quizás sea lo mismo, dijo Mona, con la cara más estropeada que nunca, y brilla en el París nocturno. Mona siempre colgada como del paraguas de Mauricio. Se empezó a reír como una loca. Este tipo de relatos se van a encontrar mucho en la obra de Greco,
Y si volvemos a ver estos dibujos, estas formas monstruosas, estos pájaros, este pájaro alado, no sé, da como para interpretar, no es algo, el relato no habla de los pájaros y los pájaros no relacionan lo que está en el relato, pero podemos encontrar una historia nueva. Este tipo, bueno, de escrituras en las tintas, se ven en muchas obras, también, ¿no? Donde se ponen algunas conversaciones. Esta otra tinta, también de 1953, es interesante porque acá también tenemos, ¿no?, esos personajes monstruosos, una cabeza que explota de tinta, personajes como de militares, armaduras, y por otro lado, lo que se escribe es como que en este papel viene a ser como una especie, lo pienso yo, como una especie de muro, donde Greco va escribiendo lo que acontece a su alrededor, ¿no? En este caso, la obra se llama El nacimiento de Camilo Estrada. Greco narra un poco qué es lo que está sucediendo en ese momento, que está por nacer el hijo de sus amigos Adolfo y Dolores. Entonces, si empezamos por algún momento a sacar las imágenes para ver qué es lo que se dice, encontramos que hay mucha diferencia entre lo que se escribe y las imágenes. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Como esas fragmentaciones y diferencias entre la imagen y lo escrito. Entonces se puede ver que habla, ¿no? Dice, son las 5, estamos todos. Después habla del dibujo, este lado es bueno, este lado es una mierda. Cosas que quizás se escuchó en la conversación con las personas que está. Alguien que habrá comentado, ¿qué va a ser un genio si vive enfrente de mi casa? ¿No? Como frases como uno puede escuchar en todos lados. Comenta qué es lo que le está pasando. Estoy con Adolfo y Dolores, pienso, pobre Colorado, los nervios que debe estar pasando. Este tipo de escrituras la vamos a encontrar hasta el 65, ¿no? En muchas de sus obras. En este caso, por ejemplo, empieza a incorporar un poco la tipografía del cómic, esta cosa de llevar los sonidos a palabras como imagen. Y también acá las imágenes son tomadas de revistas o de cómic. Y en este caso quizás la escritura es lo que viene a intervenir la imagen, ¿no? En estos personajes que copia de las revistas, ¿no? Que vemos se ven un poquito las marcas como de los dibujitos de historieta, y quizás cambia los personajes. En vez de ser una actriz, pone, es mi madre, es mi padre, el tío Jorge, la prima Marta. Este tipo de descripciones relacionadas a las revistas populares, a novelas o cómics, lo va a desarrollar hasta su última obra, que es Besos Brujos. En esta obra, que fue expuesta en el 64, en una exposición que hizo en Madrid, en la Galería Juana Mordó, acá se empieza a incorporar también imágenes que saca de las revistas, personajes. Entonces ya acá sí, la imagen y la palabra, todo crea una nueva historia, ¿no? Porque las imágenes, lo que escribe, empieza a contarnos algo más de esas imágenes. De estos collages, en el 64 se realizan también sobre tela, donde también va a poner, ven acá también personajes, ¿no?, de esas revistas tipo Villiquen. También va a empezar a incorporar letras de tango y de boleros, que después lo va a elaborar en mayor medida en Besos Brujos. En esta pintura también donde se vuelven a tomar, ya me parece con todo esto de lo que sucedió en el 73, a fines del 73, con la muerte de Kennedy, esto que más allá de lo que él podía encontrar en revistas, va un poco más y toma lo que sucede en los medios de comunicación, ¿no? Como esos medios de comunicación masivos, la televisión, el cine, las revistas, la radio, toda esa información que ronda, la empieza a trabajar también en unas telas, y también va a desarrollar una obra literaria, una especie de relato, novela, un relato policial, que es Guillotín murió guillotinado. Entonces, esto que lo trabaja por un lado en los dibujos y en las pinturas, también lo desarrolla en el intento de hacer un relato policial. Luego también, como comentaba Javi, en el verano del 63 se muda unos meses a Piedralaves, que es una comunidad a una hora de Madrid, en el cual sigue elaborando
esta cuestión de la escritura y del dibujo, todo como una gran masa de acontecimientos. Y este es el gran rollo manifiesto Arte Vivodito, perdón, gran manifiesto rollo Arte Vivodito, que se encuentra como en 2 fragmentos de rollos de papel de más de 300 metros de largo por 9 centímetros de ancho, donde acá Greco pone todo lo que acontece, lo que escucha, lo que ve, lo que encuentra, invita a otras personas a escribir al rollo. Lo que es interesante de este rollo que rompe ya con toda cuestión lógica que podemos pensar de la imagen y de la escritura, ¿no? Lo interesante también es que estos rollos no tienen un orden o una jerarquía. Uno puede empezar a leer por el centro, por uno de los extremos. Por ejemplo, uno de los rollos comienza desde el sector derecho, ¿no? Rompiendo con la lectura clásica occidental, y empieza a narrar. Tenemos que empezar por acá abajo, porque va a ir de derecha a izquierda. Y ahí gran parte de ese rollo él narra, es lo interesante, que narra la crónica de lo que fue Cristo 63, ¿no? Como para entender un poco qué es lo que pasó en esa obra de teatro que fue clausurada y por el cual debió abandonar Roma. Unos meses después escribe qué es lo que pensaban, qué es lo que querían hacer con Cristo 63. Les leo un pedacito. Inicia así el rollo. En un espectáculo vivodito, por supuesto, el público puede intervenir cuando se le dé la gana y contar su historia. Si es la suya, mucho mejor. Tratando de que no sean actores profesionales ni tampoco vocacionales. Carmelo Bene tomó para Cristo 63 a los que quisieran actuar, menos actores, explicándoles que faltaban 3 días para el espectáculo y que era demasiado poco para intentar hacerles olvidar lo que habían aprendido hasta ahora. Esto un poco de lo que mencionaba antes Javier, ¿no? Lo importante que era para él esto de trabajar con la gente sin las cuestiones formales o académicas de cada área, ¿no? Como agarrar gente de la calle y eso, que cada cual cuente su historia, como hacía en Roma con las historias en el cuaderno, ¿no? Cómo le interesaba el contacto directo con las cosas, con la vida, con las personas, con las historias que podían contar. Y el rollo, también antes se nos había mostrado Marita y Javier, más allá de que también cuenta muchas cosas que le suceden en el momento en Piedralabes, también es interesante porque reflexiona y da cuenta de esta reflexión que hace de sus actos vivoditos ya desde el 54, cuando ni siquiera él mismo hablaba de eso, ¿no? Como esto de que firme las paredes, los objetos, las calles, ¿no? Toda una reflexión sobre lo que viene trabajando desde hace años. En el rollo también aparecen muchas letras de tangos y de boleros. Esto, como él contaba Javier, de la tómbola que hace en Nueva York, ¿no? De sortear obras de arte. Él era, como le gustaba mucho, ya hemos hablado de esto de tomar las cuestiones populares. En Madrid, en esa época, las tómbolas estaban en la calle, en las plazas, en las ferias. Entonces había desde ferias ambulantes, ¿no? La tómbola era como una especie de ruleta, vos comprabas un numerito y si te salía, te podías ganar desde un balde, una palangana, una cuchara o libretitas cancioneros, ¿no? Que se llamaban. Estos cancioneros que ganan las tómbolas los usa en el rollo. En partes del rollo también enumera todo lo que fue ganando en esas tómbolas desde Madrid y en las que se hacían en Piedralabes. También escribe cartas a sus amigos. Hay una carta a Lila Mora que la escribe en este rollo y que después, si buscamos en las cartas de Lila, hay partes de esta carta que las escribe en un papel y las manda por correo. Pega una carta de su tía Elena, encontramos recetas de cocina, redibuja cosas que encuentra de cómic, pero haciendo referencia un poco a lo que le pasa a él, ¿no? Él estaba en disputa con Ben Bautier, de que decía que le estaba robando el bigodito. Entonces habla en un personaje que saca una historieta, lo redibuja y dice: ¿robarse el bigodito? Como, ¿quién le va a robar el bigodito, no? En esa época estaba con ese tema. Y después, como les comentaba antes, que hay testigo de un niño que en ese momento tenía 10 años, Vito, que Greco lo invitaba a
a dibujar con él en el rollo. Le decía, bueno, que cuente cosas de su historia. Esto como decían en Roma, ¿no? A la gente que cuente su historia, a él le decía que cuente su historia, de un niño que hablaba del colegio, de las cosas que hacía con sus amigos, y entonces se puede notar en la caligrafía, que es mucho más ingenua, más pequeña, ¿no? Es muy diferente a toda la caligrafía que venimos viendo en el rollo. Y entonces ahí Vito cuenta, dice, este rollo me gusta mucho y es muy grande y muy bonito. Nací en el 54 en Madrid. De pequeño era muy gordo y jugaba mucho. Me metieron en un colegio que se llamaba Caperucita Roja. Y fui en otro colegio interno, otro día, otro poco. Adiós, Vito. Y así va contando cosas también de unos personajes de historieta que le gusta. Bueno, la cuestión es que Vito, él cuenta, hace unos años lo entrevisté, y cuenta que esos rollos del Gran Manifiesto eran rollos de papel higiénico que él le robaba a su abuela y se los llevaba a Greco para que pueda dibujar. En ese momento, cuando Greco cae en Piedralabes, es porque no tenía dónde vivir ni para comer. Entonces, otro artista amigo le consiguió una casita que casi ni pagó el alquiler, ahí en Piedralabes, y iba a almorzar a lo de la abuela de este chico de Vito. Y Vito era una especie de asistente, que le llevaba las cosas, le conseguía, lo iba a despertar a la mañana. Y bueno, según Vito, este papel higiénico de marca Elefante, que era uno de los primeros papel higiénicos que se producían en España, es sobre el cual está hecho estos rollos del manifiesto. Y volviendo un poco a lo que decía Javier, lo interesante es que este rollo también vuelve, ¿no?, a esta cuestión del círculo, ¿no?, y envuelve al pueblo junto con esos niños, lo despliegan y envuelven y señalan a esa comunidad con la cual trabajó, con la cual convivió, y bueno, como elevándolos a ese pueblo común que ellos hoy en día se sienten como, digamos, se sienten importantes gracias a ese señalamiento que pasó hace más de 50 años. Entonces, bueno, me parecía interesante como reivindicar esta cuestión como del círculo que hablaban Javier y Marita. Bueno, y la escritura, en ese momento, cuando vuelve de Piedralabes, escribe unos relatos que también intentaba que sean publicados, que yo les decía, Guillotín murió guillotinado. Y luego ya en el 65 es la última obra en la que trabaja Greco, que es una obra terminada, que él deja en la casa de sus amigos para que sea publicada tal cual como la hizo. Algunos críticos o especialistas como comentan que esta es una obra, una especie de poesía visual, una novela visual, porque va a trabajar mucho no solamente desde las diferentes caligrafías que va usando. Empieza con una caligrafía imprenta, que es bastante legible, y por momentos, casi al final de la trama, la caligrafía es cursiva, intensa, sucia, cuando la trama se va poniendo para él también más difícil. Besos Brujos tiene más de 100 páginas, el tamaño, como lo vemos, es de 26 por 36, es un libro objeto, donde las hojas se tienen que pasar por una, como que hay que tomar cada hoja donde leerla y verla, ¿no? Acá es importante también esto de cómo se escribe y las tipografías y las imágenes. Y lo interesante de esta novela, que nuevamente volvemos como a esta búsqueda de romper los límites, en este caso de romper los límites de la escritura y de la literatura, haciendo de esta novela una especie de pastiche, una especie de salpicón, en donde él va a mezclar la literatura popular de la época, revistas como el D'Artagnan, Corín Tellado, horóscopo, algunas cuestiones noticias que escucha en la radio, todo es puesto en esta novela. Y no toma un texto y lo transcribe completo, toma fragmentos, los interrumpe, empezamos con la historia de una princesa, seguimos con unas páginas después con el horóscopo, quizás 15 páginas después retoma la historia de la princesa, se mete el espía, están los cowboys. Y a medida que van mezclándose esas narrativas, que por el ritmo que le da, que además también son intervenidas con letras de canciones, en su mayoría boleros o tangos, casi la novela se convierte como en un musical. Y lo interesante también es que más allá de todos estos relatos de collage que él va sumando, empieza
una autobiografía, una pseudobiografía de la relación que vive él con Claudio en Ibiza en ese verano. Entonces, esa historia de amor, desamor y de celos se va mezclando en la trama de estas otras historias. Lo interesante es que, si bien es una cuestión experimental, de interrupciones, lo interesante es que tanto estas historias como la de él empiezan teniendo un inicio, un desarrollo y un final trágico, en donde el espía muere, en donde Greco, muerto de celos, pierde el amor de Claudio, donde la princesa pierde su amor, y así sucesivamente todas las historias van llegando a su desenlace. Acá podemos ver cómo esto toma también, ¿no?, las imágenes y redibuja esas imágenes de las revistas de D'Artagnan, de la historia de los espías, como para que veamos. Bueno, este es un fragmento. Algo que hace también es que estos fragmentos que sustrae de estas novelas populares, por momentos las repite. O sea, vamos a encontrar quizás los mismos párrafos repetidos sucesivamente en la historia, en la novela, pero a veces tienen muy pequeñas variaciones. Las pequeñas variaciones son quizás en la transcripción, quizás uno de los personajes deja de ser quizás el sheriff para pasar a ser Claudio, el que murió, o a veces entre esos mismos personajes hace pequeñas variaciones que como que te interrumpen el relato, que puede uno parecer que se entrega, ¿no?, a una historia que ya entiende cómo viene, porque al ser novelas que uno ya conoce, que ha escuchado tantas veces, esos pequeños cambios hacen interesante la lectura. Y esta parte me parecía hermosa como para rescatar que, más allá de toda esa búsqueda siempre experimental que hace Greco desde la palabra, también es hermoso cómo era tan hábil para ver, y yo siempre pienso que tenía los ojos más grandes que existían, para ver lo que pasaba a su alrededor, señalar a las personas que no eran vistas o a las situaciones que no quieren ser miradas, como también podía ponerlo en palabras. Les doy un pedacito. Besos brujos. Esos besos que nunca me quiso dar, y cuando fueron pequeños, apenas entreabiertos, y sin haber llegado a madurar con esplendor jamás. Esto me hacía morir de rabia, de celos, de envidia, y llegaba hasta la tortura más profunda de mi alma, hasta el infierno mismo, por así llamarlo, al pensar sin descanso, cada minuto del día, que esa boca se abría, y se había increíblemente abierta y apasionada para otros labios cuyos dueños yo solo conocía por comentarios de amigos que habían existido en otro lugar. Una manera de cómo cuenta en palabras Greco la sensación o lo que vive, los besos que Claudio le da a él, y cuando él ve cómo Claudio besa a otros hombres. Bueno, esto es cuando termina, para que vean, ¿no?, esto de cómo la palabra en la forma, como imagen, también se hace fuerte en esto de que les decía que muchos se toman como una especie de poesía visual, este trabajo de Besos Brujos. Bueno, eso ha sido todo. La verdad es que todo lo que es el trabajo escrito de Greco es muy extenso, pero bueno, está muy desarrollado también en la muestra, así que los que hayan visto, los que la pueden llegar a ver, hay un trabajo de audio sobre Besos Brujos muy interesante, y también en el libro que editó el museo, que dirigió Marita y Marcelo Pacheco, hay muchos estudios y análisis sobre varios relatos de Alberto Greco. Bueno, ahora seguimos todos. Gracias, Paula, y gracias, Javier, y gracias, Marita. Cedemos entonces este espacio para algunas preguntas, consultas, comentarios que pueden hacer o bien por el chat, que ya está habilitado, o los que se animen a alzar la voz, están más que invitadas a hacerlo. Mientras tanto, recojo una pregunta que me llegó de manera privada. Nora Lobo pregunta si Besos Brujos se puede leer completo en algún lado. Bueno, No, dale, Pau. No, quería decirte, Pau, que estuvo buenísimo. Aprendí un montón, siempre se aprende con Greco. Así que gracias. Y Besos Brujos, ahora le dejo la palabra a Paula, pero
pero esos brujos se pudo leer completo en el Museo de Arte Moderno, en una exposición que se llamó Historia de dos Mundos, que la hicimos en 2018. La exhibimos completa, fue la primera vez y única que se exhibió completa en la Argentina, entre acrílicos, porque uno tiene que ir del verso y anverso, ¿no? Para poder leerla completa. Obviamente no se puede tocar, ¿no? Porque es una pieza única. Y después se vendió a Nueva York, al MoMA. Así que hoy en día está en MoMA y fue la última obra que Greco, si mal no me equivoco, ¿no? Que Greco hizo. Ese fue el verano en Ibiza con Claudio, después Greco se terminaría suicidando el año siguiente. Pau, te dejo responder la pregunta, pero medio contando esto de esos brujos. Y bueno, como decía Javier, la obra original expuesta se pudo ver en el Museo de Arte Moderno cuando fue la muestra del MMK. Ahora la obra está en Nueva York. Hace unos años unos coleccionistas hicieron en España un facsimilar, que era bastante caro, pero algunas galerías de acá en Buenos Aires lo tienen el facsimilar para que se vea, ¿no? Para que se pueda leer y ver. Pero después, sino también en el libro que yo edité, lo que hice fue la transcripción del relato, porque el libro lo que apuntaba era como a una primera aproximación a la palabra de Alberto Greco, era poder que sea la palabra pura. Lo ideal de este tipo de obras serían ediciones facsimilares, que se podrían hacer de menor valor, pero bueno, ahora ya eso no sé si será posible, pero bueno, en todo caso, después me puedo fijar en qué galerías está, o que sepa, o si qué museos pueden tener un facsimilar, para que puedas consultarlo, y si no, bueno, ver la manera de que está la transcripción en el libro que edité. Eso por ahora es lo que se puede consultar. Quiero aprovechar para recomendarles el libro de Paula, porque precisamente es muy bueno, porque a veces también la lectura en original de Alberto Greco es difícil, sobre todo en el rollo. Y la verdad que el trabajo de transcripción que hizo Paula, muy fino y muy delicado, digamos, respetando el original, la hace realmente muy accesible. Así que se los recomiendo. No lo tengo a mano para mostrarlo, pero... Yo lo tengo. Pero se los recomiendo porque ahí lo tiene Paula, perfecto. Es muy esclarecedor respecto de esto que están preguntando de la escritura. Una consulta quiero hacerle a Marita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mencionaste a Aldo Pellegrini. Quería saber si hay alguna bibliografía donde Pellegrini lo nombre a Greco o donde mencione algo vinculado con este, digamos, con su obra o con la obra del momento, ¿no? Bueno, hay mucho en realidad, o sea, porque, digamos, Pellegrini casi en paralelo a que Greco está produciendo estas obras, está sacando una revista, por ejemplo, que se llama Letra y Línea, y ahí, digamos, si bien no habla concretamente de Greco, él está haciendo como un panorama, y Pellegrini tiene varios libros, o sea, la verdad es que ahora, digamos, no te podría enumerar en todos, pero digamos, está el panorama de la pintura moderna, digamos, son numerosos los libros en donde Pellegrini de alguna manera lo toma. Yo igual lo que refería era un término de Pellegrini, que es esta idea de arte pituco, que también la retoma Marcelo Pacheco, y que tiene que ver cómo compensar esta pintura, si se quiere, relamida, elegante, digamos, no disruptiva, ¿no? Digamos, como si fuera para el living, ¿no? Como para decirlo sencillamente, en contraposición, por supuesto, a un personaje como Greco que está precisamente generando esta disrupción. Bárbaro. Ahí, bueno, repuse el título del libro que están consultándolo. Y una nota de página 12, que fue lo primero que encontré de referencia como para que les quede también. Y también aprovecho, ya que estamos de recomendaciones, a recomendar la película, ¿no? de Paula, que la encuentran en YouTube. También es como súper interesante, que se llama Alberto Greco, obra fuera de catálogo. Ahí lo escribo en el chat, así les queda también. Eli Batistela pregunta, ¿el Di Tella supo aprovecharlo a Greco? ¿Tuvo su espacio allí?
Bueno, la realidad es que se da como en una situación un poco superpuesta, porque en realidad como que cuando comienza más el boom del Ditela, Greco ya está en Europa, ¿no? Entonces es como que ahora no tengo en claro, tal vez Javi o Paula sí, si participa en alguna exposición, pero claramente, digamos, al él no estar en Buenos Aires digamos, durante todo este primer lustro de los años 60, está menos. Él cuando vuelve en el año 64, creo que Javi refirió a esto, es que realiza en la Galería Bonino, Mi Madrid querido. Pero no sé si Paula o Javi saben si participa en las experiencias, seguro que no, de hecho ya estaba muerto, y en alguno de los premios anteriores, ahora no tengo certeza, pero lo que es importante es que él lo sigue, y eso sí, él lo sigue en sus cartas, y siempre Alina Morea de Araujo siempre se queja, porque él se queja bastante del circuito argentino, de que no lo reconocen, de que no lo tienen en cuenta, digamos, es como que él, sobre todo en estos últimos años que va a vivir en Europa, va a mantener con el circuito argentino como una relación un poco como de resentimiento, o sea, de amor y de resentimiento, ¿no? Digamos, como una relación compleja en ese sentido. Y tal vez ya antes, ¿no? De hecho, Javi, lo de los ratones puede leerse en algún punto también en ese marco. Sí, hay que pensar, como vos decís, que todavía el Ditela no está explotando realmente lo que va a ser después. Que creo que esa pregunta refiere más a ese momento del Ditela. Creo que también es válido decir que por ahí la institución con la que Greco logra tener como una mayor relación y referencia constante es el Museo de Arte Moderno. Digo, no lo decimos porque estamos nosotros trabajando ahí, sino porque, bueno, básicamente él tiene una relación muy fuerte con Rafael Esquirru y con Hugo Porpañol y se mantiene en contacto constante, no solo por su obra, que hay bastante obra en el Museo de Greco y sus muestras, sino también él va a organizar muestras que se van a hacer en el museo, como la de los artistas españoles, va a ayudar a organizar ese tipo de muestras, como el informalismo español, o sea, como que esa va a ser tal vez la institución más de referencia que él va a tener en esa época. Y también por ahí vale la pena decir que, bueno, que Greco no, tal vez el Ditela no supo aprovecharlo, pero sí supieron aprovecharlo mucho los artistas que después aprovechó el Ditela, ¿no? Como, o sea, tenemos que pensar en Marta Minujín, que fue o sea, lo amaba Greco, era su gran amigo, maestro, inspiración y tal. O podemos, no sé, ahora tengo los carteles acá, Alberto Greco, de Grandes Sos, y podemos recordar el por qué son tan geniales, ¿no? De Pusovio, Esquirru y Jiménez, ¿no? Que van a ser artistas muy del Ditela. Y también, como vimos, la familia obrera o la pareja viva, ¿no? Como que va a haber un constante, bueno, el arte argentino supo aprovechar a Alberto Greco, así que en algún punto el Ditela también lo recibe desde sus influencias, para decirlo. El arte de los medios también, ¿no? Como hay, o sea, Greco realmente supo influenciar a toda esa generación, ¿no? Una pregunta, por favor. Sí. Muchas gracias. No, seguramente no es muy apropiado tratándose de Alberto Greco hablar de clasificaciones, pero se lo podría considerar, sobre todo como un artista experimental y conceptual también. Es un artista que estaba constantemente proponiendo ideas que resultaban muy novedosas para el momento, ¿no?, en que él creaba. Y no tanto su ejecución. Su ejecución era más bien espontánea, deliberadamente espontánea, ¿no? Como dibujante, como escritor, como se explicaba. Lo fundamental, el verdadero motor era la propuesta de nuevas ideas sorprendentes, eso podría decirse. Mira, yo quiero contestar a eso porque a veces a primera vista parece ser un poco, ¿no? Como que hay, ¿no? Está la idea y después una explosión de esas ideas. Yo, lo interesante de cuando vi toda la parte escrita es ver que no era tan así. Por ejemplo, cuando Javi hablaba de lo que hace en el metro, en Lavapiés, en España, si bien nada, es invitando a la gente a hacer, que participen de este acto bigodito,
y después terminan en la plaza, todos dibujando, incendian, los persigue la policía. ¿Cómo se desenvolvió? Quizás esa obra fue una explosión, pero la preparación que él tenía de esa obra, que uno después la puede leer en cartas, también a veces uno puede ver los detalles de cuando él prepara las invitaciones y toda la folletería que arma para sus exposiciones, te vas a dar cuenta que no era tan una cuestión de explosiva. Había mucha preparación y era muy trabajador en eso. Tanto es así que él organiza a la distancia, desde Piedralabes, la primera exposición que hace el Museo de Arte Moderno en el edificio donde está hoy el San Martín, que la organiza él con Parpagnoli, donde viene a exponer Millares. Y piensa desde qué tiene que ser el catálogo, cómo tiene que ser, las invitaciones, qué obras, cómo ir, el tema de la embajada. Digamos, era un tipo que era muy trabajador y muy inteligente a la hora de preparar las cosas, y era muy reflexivo en eso. Me parece que da cuenta de eso también el tema del manifiesto, cómo lo sigue elaborando 2 años después, y hay distintas versiones, y cómo sigue cada palabra, la vuelve a pensar y la vuelve, si la tiene que cambiar, y la cambia. Entonces me parece que era muy reflexivo, y lo que es en cuanto a la obra quizás pictórica, o esto que veíamos, ¿no?, de este grafismo tan automatista y fuerte y violento, tiene que ver, pero me parece que siempre va acompañado de una reflexión intensa y larga. Pensemos que él habla del bigodito y vuelve a acordarse de lo que hizo en el 54 en París, señalando, firmando baños, o tomándolo de sus experiencias viajando al noroeste en el 50. Entonces yo creo que lo que va cocinando lentamente algo como muy intuitivo, y que después quizás explota, quizás porque le gustaba llamar la atención, y las obras, como los actos bigoditos, siempre terminaban como en escándalo, o mucha gente, o los corría la policía, o lo tenían que echar, pero digamos, llegar a eso llevaba mucha elaboración. Y quizá también las obras informalistas, las pinturas informalistas, de alguna manera se cerraban en cierto momento, ¿no? Sí, con un diseño determinado. ¿no? Yo que analicé algunas obras, y fíjate en algunas fotos, siempre es interesante para estudiar artistas que uno no tiene, para que te cuenten cómo hacían las cosas, mirar detalladamente las imágenes que tenés de registro. Cuando trabajaban, bueno, con materiales industriales que a veces tardan en secar, con brea, que también quizás siempre sigue trabajando. Entonces quizás esa necesidad de trabajar como un poco de lo informal, la ruptura, quizás un poco, ¿no?, en el tiempo del momento, trabajaba con varias telas a la vez, quizás, ¿no?, con esta cuestión de manejar esa ansiedad del tirar la pintura, entonces eso te da cuenta de que, si bien también esa informalidad no tenía tanto que ver como en la manera propia de que la hacía, pero ayudaba a eso, a estar trabajando varias obras a la vez, ¿no? Como, bueno, tiro brea acá, no sé qué, paso tijera, le meto la pata, como ahora las ponemos afuera, pero esto de ir elaborando en varias obras hace también un poco a mostrar cómo era esa manera de elaborar, ¿no?, una pintura en sí tan compleja. Perfecto, gracias. Y no, me parece que está buenísimo lo que dice Pablo. No sé, a mí lo que siempre me llama muchísimo la atención de Greco es que es todo eso, es como un gran rupturista, es explosivo, medita, es un gran pintor a la vez, es excelente pintor, o sea, ves las pinturas y te caes así. O sea, como que en algún punto eso es lo entusiasmante de Greco, y una de las cosas que me llaman fuertemente la atención, incluso hoy en día, hoy cuando me tocaba hablar de 61, 62, no era tan normal. O sea, como que mucha historia del arte se perdió porque los artistas, este tipo de artistas explosivos, como uno podía pensar, no registraban las cosas, las hacían. Greco planificaba hasta el registro, ¿no? Y el registro de Piedralabes es una maravilla, y por eso, bueno, ahora en el Museo de Arte Moderno vamos a ver el último encuentro, podemos hacer toda una gran sala de 400 metros cuadrados de esas fotos, ¿no? O sea, es como realmente llama la atención lo que dice, a mí me llama la atención todavía hoy en día un poco lo que dice Paula, ¿no? De que si bien era explosivo, si bien era rupturista, si bien era experimental, era a la vez un gran pintor, era a la vez un tipo que
que meditaba, que gestionaba, que hacía los lives, que traía, movía artistas, ¿no? Y todo en tan poco tiempo, ¿no? Como una cosa maravillosa, ¿no? En ese sentido. Se ve que estamos enamorados de Greco un poco. Sí, pero es interesante eso, porque en realidad es como que, no, es como que justamente existe en él una meticulosidad, ¿no? Digamos, y es como una mirada muy fina, o sea, como que no es todo, justamente lo que dicen, no es toda explosión. Por eso a mí también cuando descubría esto de 17 de octubre, la marcha peronista, digo, como que ahí sí bailando, como que se hace está mucho también el mito, el personaje, ¿no? Pero como que también en un estudio más sistemático, más profundo, se puede ir encontrando también este ser meticuloso y orquestador de numerosos proyectos. Y competitivo, y envidioso, Absolutamente, envidioso y competitivo. Y también muy consciente de la historia del arte internacional y local, y muy inscribiéndose en la historia de antemano, o sea, como bastante estratega también, o sea, es un personaje sumamente interesante, No, y aparte de son decir 10 también años, 10 años que bueno, que la verdad es que le fue muy bien, digo, porque en el año 60, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno le estaba editando una carpeta de serigrafía, digamos, como que el museo ni bien está comenzando, ya lo está apoyando, digamos, es como que también esa capacidad para generarse mecenas, ¿no? O gente que lo apoye, situaciones, digamos, también habla como de no un artista abandonado y solo y no reconocido, sino que él ha sido un artista muy reconocido también en vida. ¿Perdón? Dale, Lili, adelante, cerramos con tu consulta. Sí, de acuerdo totalmente con lo que mencionaba Javier. Creo que desde el inicio, con Fiesta o el Manifiesto, o luego el Rollo, hasta Besos Brujos, toda su obra es un registro. Yo creo que él inventó el registro. En ese momento del arte, el archivo, hay data en todo lo que él va narrando de la realidad, pero circunda, como ustedes comentaron, y creo que es un fenómeno de archivo. Es alguien que está crónico. De arte y de interacción y diálogo con la obra que realiza. Eso me parece increíble, notable, no sé si están de acuerdo, pero creo que es un costado interesante suyo. Sí, sí, sin duda. Coincido. Sí, Sí, y también quería agregar. No, un poco como decía Javi, también muy consciente del circuito del arte, en muchas casas. Noé, Machot, de la Vera, de todos los artistas de su generación, él tenía obras y siempre está reclamando por alguna carta, estando en España, anda a buscarme cuadros que dejé en tal cosa, que no sea que me lo vendan sin permiso, como está siempre cuidando y sabiendo esto como, ¿no? De valorando también ese mercado, ese circuito, y hay algo que él se puede ver desde los primeros escritos que hace, desde los 50, al artista como trabajador, ¿no? Y siempre luchó para poder vivir, a veces muriéndose de hambre, pero igual siempre quería vivir del arte, ¿no? Como lo tomaba como un trabajo, por eso es que muchas veces era muy serio con eso, en cómo llevar las cosas, cómo organizaba negocios a través de cartas con su amiga Lila para que tenemos que vender determinadas obras, siempre estaba intercambiando obras con sus amigos, como organizó muchas muestras, en lugar que caía. En Piedralabes se organizó muestra con sus amigos de París, en otros lugares también, en Nueva York cuando pide lo de las tómbolas. Digamos, era por un lado consciente eso de defender
al artista como trabajador, y por otro lado también valorar el trabajo de los colegas, ¿no? Me parece que fue un artista que siempre incentivaba, ¿no? el abrir las puertas, ¿no? A sus colegas, a los que vienen atrás. Criticaba mucho esto de la sociedad porteña, ¿no? De la mezquindad, ¿no? Un poco antes cuando hablaban sobre el Ditela, no sabemos bien qué pasaba, pero en las cartas siempre se está quejando del Ditela, como que es rechazado, como que no lo dejan participar, en el sentido que como no es aceptado, ¿no? Como en esa sociedad. Yo, un poco para agregar lo que dice Lili, que estoy de acuerdo, es interesante también, me parece que él deja un registro de su propia vida, ¿no? Pero a la vez deja un registro de su contexto, ¿no? Creo que el Greco logra hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Esto que tenemos atrás, hablar de sí mismo, esta cosa tan subjetiva, tenía tan de él como individuo, Alberto Greco, gran Alberto Greco, objeto de arte, Alberto Greco, la foto tal, pero a la vez está hablando de la proscripción del peronismo, a la vez está hablando del asesinato de Kennedy, a la vez está hablando del problema del tabú con la homofobia en lugares como Italia, a la vez, ¿no? A la vez está dejando a la vez está, como contaba Paula, tomando lo que escucha de la calle, está dejando un registro, o bueno, Piedralá, está dejando un registro de su tiempo y de la comunidad al mismo tiempo que de él como sujeto sintiente, ¿no? ¿no? Es maravilloso, es esa capacidad que tiene de ese entre, como dice Marita, o de ese borrar el límite entre individuo y comunidad, ¿no? Constantemente, estar todo el tiempo jugando con eso. Bueno, entonces, si están de acuerdo, podemos ir cerrando este primer encuentro, agradeciendo a Paula, Marita y Javier y a todas las personas que hoy nos acompañan. Y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Rafael Chipolí. Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas noches.